Ya estamos en el mes de mayo y qué rápido se está pasando el año. Y nosotros continuamos con nuestras series. El día de hoy vamos a estar tocando el tema Alguien te espera. Nos alegra que estés con nosotros y comenzamos alabando a Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Fue tu perdón el que me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, es por tu amor que ahora respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola, buenos días amigos, qué gusto verlos nuevamente este domingo más para tener un tema de la palabra de Dios, para continuar con esta nueva serie que estamos tratando en la iglesia, tu iglesia Gran Comisión. Antes que nada, quiero mencionarles que nuevamente, después de algunas semanas, estuvimos grabando fuera de las instalaciones de tu iglesia, aquí en Querétaro. Nuevamente, y gracias a Dios, estamos grabando desde nuestras instalaciones.
en la ciudad de Querétaro y aquí a un lado de los arcos del acueducto, que es un punto característico de nuestra ciudad, la ciudad en donde Dios nos plantó. Y pues gracias a Dios por ello, y el día de hoy quiero recordarles que la serie que estamos tratando se llama Deja brillar tu luz. Es una serie que definitivamente estamos seguros que Dios va a obrar a través de esta palabra, ya que no son mis palabras, no son las palabras de mis amigos, de mis compañeros, sino es la misma palabra de Dios. Es lo que buscamos nosotros compartir sin ningún afán, sin ningún objetivo de convencer, de tratar de cambiar a una persona, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Sabemos que el mensaje de Dios convence a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae convicción a nuestras vidas y no es la elocuencia de nuestras palabras, no es las palabras tal vez muy cultas o tal vez muy sencillas, sino es el poder del Espíritu Santo que obra a través de nosotros, y no porque nosotros seamos unos seres especiales, sino más bien es porque tenemos a un Dios especial. Y pues bueno, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes que vamos a tratar la historia de una persona, de un centurión. Ahorita vamos a ver qué es un centurión, pero de un centurión romano, el cual se llama Cornelio. Vamos a ver cómo fue tan impactante la conversión que tuvo Cornelio, cómo Cornelio vino a conocer de Cristo de una manera impresionante, de una manera que sabemos que Dios sigue trabajando. Entonces, presten atención a esta palabra. Vamos a tener como base la lectura en el libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a leer prácticamente todo este capítulo. Vamos a estar hablando de quién era Cornelio, de cómo Dios se reveló a Cornelio, de cómo las personas, los creyentes, estuvieron involucrados para que Cornelio conociera de Cristo. Y la verdad es que esta historia que están a punto de escuchar es una historia en la cual todavía nosotros podemos participar. Podemos ser o Cornelio, en este caso un nuevo creyente, o bien Pedro. Pedro, que es quien comparte el evangelio, comparte las buenas noticias de Jesucristo nuestro Señor. Y la verdad es que algo que los muevo es que busquemos ser como Pedro, estar dispuestos a llevar el evangelio a las personas. Y también les pido que tengan esa humildad y esa sencillez de Cornelio. Tal vez ahorita tú ya eres creyente, pero que tengas esa humildad, esa sencillez de Cornelio, de a pesar de ser una persona con poder, él se humillaba y él reconocía cuando la palabra de Dios venía a su vida. Entonces, quiero antes que nada decirles quién era Cornelio. Cornelio, como les mencionaba, era un romano que vivía en Cesarea. La ciudad de Cesarea. Cesarea era un puerto, era una ciudad, era un pueblo a orillas del mar. Y era conocida como Cesarea Marítima, porque existía otra ciudad que también se llamaba Cesarea. Entonces, Cornelio pertenecía, o más que pertenecía, vivía en Cesarea Marítima. Esto es en la costa de Palestina. Y para ser más exactos, es al sur del Monte Carmelo. Y esta ciudad, a pesar de que estaba cerca de Israel, a pesar de que estaba cerca del pueblo judío, cerca de Samaria, era una ciudad habitada principalmente por gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles eran todos los extranjeros, eran todas las personas que no eran originarias de Judea, de Israel. Entonces los gentiles son los no judíos. Y como lo mencioné hace unos momentos, Cornelio era un centurión. Centurión significa ser un capitán que estaba al mando de 100 soldados. Y digamos que su grupo de soldados era conocido como régimen italiano. Y fíjense que algo muy importante, estamos hablando que Cornelio no es un judío. Por lo tanto, es muy probable que él no le inculcaron el evangelio, no le inculcaron la palabra de Dios. Es muy probable porque él no había nacido o no era judío. Sin embargo, él y toda su familia amaban y alababan a Dios. Interesante, ¿verdad?
Otra característica de Cornelio era una persona que ayudaba a los judíos pobres. Por alguna razón, desconocemos, porque la Biblia no especifica cómo Cornelio, a pesar de ser romano, a pesar de ser un soldado, a pesar de ser un centurión, alguien con poder en el imperio romano, era una persona que creía, que amaba, que alababa al Dios de Israel. Que en esa época Israel era un pueblo suprimido por Roma. Y algo muy característico es que él tenía un amor especial por los judíos. Y algo muy característico de Cornelio es que Cornelio siempre oraba a Dios. Definitivamente es algo tan impresionante como una persona que sin ser judío era creyente, y estoy seguro que era un creyente más genuino que el promedio judío de esa época. Y fíjense bien que Dios no pasaría por alto esta actitud que Cornelio tenía. Y esto que les acabo de mencionar vienen descritos en el versículo 1 y el versículo 2 de Hechos, las características de quién era Cornelio. Después del capítulo 10, del versículo 3 al versículo 8, hablamos acerca de cómo Dios se reveló a Cornelio. El versículo 3 inicia diciendo que una tarde, alrededor de las 3 de la tarde, para ser específicos, Cornelio tuvo una visión de un ángel. Imagínense el escenario, Cornelio viendo a un ángel. Es impactante. La Biblia dice que Cornelio estaba aterrorizado, estaba tan asustado. Y no sé, la Biblia no especifica, pero la Biblia dice que Cornelio le pregunta al ángel, ¿qué quieres? No sé si a lo mejor su voz estaba como que muy bajita porque no le salían las palabras, o como que muy titubeante, tartamudeando por el temor, pero estaba aterrorizado de ver un ángel. Luego el ángel le contestó lo siguiente. El ángel le mencionó que Dios había recibido sus oraciones y también había recibido los donativos que había hecho a los pobres. Los había recibido como una ofrenda. Definitivamente, si bien es cierto, la salvación no se obtiene por buenas obras, a Dios le impresiona nuestro corazón para buscarlo a Él en oración, nuestro corazón para apoyar a la gente que se encuentra en un nivel socioeconómico más bajo o con problemas. Dios había recibido sus acciones como una ofrenda. Sin embargo, para reforzar el comentario anterior, Dios, sabiendo que la salvación no se obtiene por buenas obras, sino por la fe en Jesucristo, es porque Dios a través de un ángel se le reveló a Cornelio. Y ahorita van a saber, es impresionante reforzar y reafirmar que la salvación es exclusivamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, el ángel le dijo también: manda a hombres tuyos a Jope para que Simón Pedro vaya a tu casa. Fíjense bien, les voy a hacer este ejemplo para todos los que viven aquí en la Ciudad de México, en la ciudad de Querétaro. La ciudad de Cornelio era Cesarea. La ciudad donde se encontraba el discípulo, el apóstol Pedro, era en la ciudad de Jope. La ciudad de Cesarea a Jope es como de la ciudad de Querétaro a San Juan de los Ríos. ¿Cuánto hacemos de Querétaro a San Juan de los Ríos? En carro, que serán unos 30, 45 minutos, tal vez, salvo algún que otro Fast and Furious que pudiera llegar antes. Pero eso es más o menos lo que tardan. Pues déjenme les digo que anteriormente no habían autos, eso ya lo saben. Pues caminando tardaban 10 horas. Bueno, es un aproximado que yo hice. ¿Y saben por qué? Pues me metí a Google Maps y le puse Querétaro, San Juan del Río, y son 10 horas caminando. Imagínense
10 horas caminando. Entonces el ángel le dice, manda a Jope a tus hombres. Y fíjense bien, después de la revelación, Cornelio les dijo a sus sirvientes, a 2 sirvientes y a un soldado suyo, que fueran a Jope por Pedro. Después de la revelación, Cornelio mandó a 2 siervos suyos y a un soldado. Los mandó a Jope para que fueran por Pedro y lo trajeran con él. ¿Por qué hizo eso Cornelio? Porque el ángel le había dicho que fuera a Jope con uno de sus hombres para que trajeran a Pedro, y Pedro le iba a dar el mensaje de Dios para él. Increíble, ¿no? Fíjense cómo Dios vio la actitud que mostraba Cornelio. Le agradó a Dios porque era una persona que confiaba, que creía en Dios. Pero Dios, sabiendo que eso no era suficiente, fue que se le reveló a Cornelio y le dijo, ve por Pedro, porque Pedro te va a decir qué hacer. Porque ese mensaje de salvación que Pedro traería a Cornelio sería el que le daría esa vida eterna a él y a su familia. Y fíjense bien, en el versículo 9, el versículo 16, ahora viene la revelación de Dios a Pedro. Dice la Biblia, al día siguiente, después de que había pasado esto, Pedro había subido a la azotea en el lugar donde estaba quedándose. Y se había subido para orar. Entonces Pedro, en ese momento, cuando estaba orando, tuvo una visión. La Biblia dice en Hechos 10 que Pedro vio los cielos abiertos y que del cielo descendía una sábana, un lienzo, en la cual esta sábana grande había animales de diferentes tipos de animales. Y una voz se dirigió a Pedro y le dijo, levántate y come de ellos. Pero Pedro se negó. Y sin embargo, la voz le refutó a Pedro diciendo, no llames impuro a lo que Dios ya limpió. ¿Y por qué Pedro se negaba a comer de los animales que estaban ahí? Porque muchos de esos animales estaban descritos en la ley como impuros, como animales que no se debían comer. Entonces, Pedro es por eso que tenía esa respuesta. Pero la voz le dice, no llames impuro a lo que Dios ya limpió. Y fíjense que la visión se repitió 3 veces. Entonces, dice la Biblia del versículo 17 al 23, que Pedro no entendía esa visión, no sabía qué era lo que Dios estaba tratando de decirle, si solamente se refería a alimentos o tendría alguna explicación más allá de solo los alimentos. Y dice la Biblia que mientras Pedro trataba de descifrar este mensaje, llegaron los hombres de Cornelio a la casa donde se estaba hospedando. Algo así como una especie de hotel donde se encontraba hospedado Pedro en la ciudad de Jope. Entonces, el Espíritu Santo le dice a Pedro, baja, porque hay 3 hombres que te buscan. Y dice el Espíritu Santo a Pedro, baja porque esas 3 personas te buscan y tienes que ir con ellos sin titubear. Dice la Biblia que Pedro bajó, dijo que él era el hombre a quien buscaban, y entonces los hombres le dijeron a Pedro que el centurión romano Cornelio había mandado por él, porque querían que lo acompañaran. Entonces Pedro accedió a acudir con Cornelio, pero antes de irse, la Biblia dice que se quedaron en la casa donde estaba hospedado Pedro, y al día siguiente fueron camino a Jope. Pero dice la Biblia que no solo Pedro fue, sino también algunos creyentes. Entonces imagínense la caminata. Es Pedro, algunos creyentes, honestamente no sé la cantidad de cuántos creyentes fueron, pero vamos a decir que fueron 5. Aparte eran los 2 siervos
y aparte era el soldado de Cornelio. Podríamos decir que era un grupo de 10, 15 personas que regresaban camino de Jope a Cesarea. Imagínense que ahorita nos vamos de Querétaro y nos vamos hasta San Juan del Río caminando. Al menos 10 horas sin detenernos. Claro que estoy seguro que en ese entonces tal vez los caminos eran más complicados, eran más difíciles. A lo mejor traerían algún caballo, algún burro, algo que les apoyaría para trasladarse, para moverse. Entonces yo creo que tal vez no tardaron 10 horas, al menos fueron 10 horas. Pero habría que considerar que pues tendrían que detenerse para descansar, tenían que detenerse para caminar. Y de hecho la Biblia dice que no llegaron, ese día que se fueron de Jope hasta Cesarea, no llegaron ese mismo día, sino que llegaron hasta el día siguiente. El día siguiente de haber partido de Jope, llegaron con Cornelio. Y la Biblia dice que Cornelio estaba esperando a Pedro, pero no solo era Cornelio, era su familia y sus amigos cercanos. Tan emocionado, tan ansioso de conocer ese mensaje de Cornelio era que no solamente él lo estaba compartiendo con sus seres queridos. Y dice la Biblia que Cornelio al ver a Pedro se postra a los pies de él, pero inmediatamente Pedro le dice: levántate, porque yo también soy un hombre como tú. Entonces Pedro le dice: ¿para qué mandaste por mí? Entonces Cornelio le explica la visión y le dice que él quiere escuchar lo que Dios tiene para él. Y entonces del versículo 35 en adelante viene la conversión. Viene que Pedro les dijo que Dios no tiene favoritismos, porque Dios ve con agrado no solamente a los judíos, sino a todo ser humano que teme y hace justicia. También Pedro le dice que el mensaje que Dios había traído para el pueblo judío eran buenas noticias de paz por medio exclusivamente de Jesús. Pedro le explicó a Cornelio todo lo que Jesús había hecho. Desde el principio, desde Juan el Bautista, como Juan predicaba el arrepentimiento y el perdón de pecados, Pedro le explicó toda la vida que tuvo Jesús, una vida perfecta, haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando a muertos, trayendo vida después a todo ser humano que lo quisiera, trayendo salvación. Y Pedro también le compartió que Jesús fue muerto, que Jesús fue colgado en una cruz. Pero Pedro también le dijo a Cornelio que Dios había resucitado a Cristo de entre los muertos. Pedro le dijo que Jesús se reveló después de su resurrección a todos sus allegados. Básicamente le compartió las buenas noticias de salvación que hay para todo aquel que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y qué hace Cornelio? Dice la palabra de Dios que mientras las personas escuchaban, descendía el Espíritu Santo a la vida de esas personas. Y todos los judíos quedaron impresionados al ver que el Espíritu Santo no era solamente un regalo para los judíos, sino para todo ser humano que cree en Jesús como su Señor, como su Salvador. Es impresionante ver cómo Dios se revela al ser humano. Es impresionante ver en todo este mensaje hay tantas joyas de enseñanza. La salvación no es por obras. Las obras no son suficientes para que Dios te justifique, para que Dios te limpie. No hay ninguna obra suficiente para que tus pecados sean removidos de tu vida. Por lo tanto, si tú vives una vida en amor a tu prójimo, en apoyo a los necesitados, pero nunca conoces a Jesús, nunca crees en Jesús como tu Salvador,
no será suficiente para alcanzar la justicia de Dios. Dios vio con agrado la vida de Cornelio, pero él sabía que le faltaba algo a Cornelio, y eso era Jesús. Y este es el mensaje, es lo que el día de hoy quiero traer contigo. Que tu vida le falta a Jesús. Cree en Él como tu Señor y como tu Salvador. Y dice la Biblia que cuando crees, Dios te sella con su Espíritu. La misma presencia de Dios mora en tu cuerpo, mora en tu vida a través del Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿quiénes son los Cornelios en tu vida? Haz una lista de todas las personas que tal vez, hoy no te voy a decir que hagas una lista de todos tus amigos, de todos tus conocidos. Te pido que hagas una lista de todas las personas que a su entendimiento busquen a Dios. Analiza, piensa, ora por esas personas. Pídele a Dios que te dé las palabras. Ora por ellos y compárteles el evangelio. Porque muchos de ellos son como Cornelio. Y qué triste sería que a pesar de ser como Cornelios, no conozcan la gracia, no conozcan el amor de Dios. Te motivo a que seas como Pedro, estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios aún y parezca complicado, aún y parezca incorrecto. Si es la palabra de Dios, escucha a Dios. Sé sensible. Busca los Cornelios que hay a tu alrededor. Compárteles el evangelio de salvación. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando lo hagas, el Espíritu Santo es el que va a convencer a la gente. Es el que va a traer entendimiento. Y no es que tu elocuencia, no es que tu buen sentido del humor, no es que tus palabras tan sofisticadas y cultas vayan a cambiar el corazón de ellos. El Espíritu de Dios es el que traerá convicción a sus vidas. Este es el mensaje, esta es la reflexión que traemos para ti el día de hoy y espero que no lo olvides. Y si pudiéramos resumirlo en 2, 3 palabras, yo te diría que compartas el evangelio en este día, enfocándote a aquellas personas que tal vez estén buscando a Dios, pero todavía no lo conocen como tú y como yo. Muchas gracias por este tiempo que te tomaste para estar con nosotros y pues te invitamos a que nos acompañes el próximo domingo. Vamos a continuar con esta serie, Deja brillar tu luz. Dios te bendice y nos vemos pronto. Qué refrescante escuchar principios bíblicos. Yo procuro todos los días tener un tiempo a solas con Dios y los domingos son especiales porque es doble porción, ¿verdad? Y así continuamos viendo buenos temas. El próximo domingo vamos a estar viendo primeros pasos. Va a estar muy bien, así que les agradezco por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos en la próxima.